Mi compañera Andrea Sierra y yo vamos a hacer una presentación sobre Goya y la prostitución y lo vamos a tratar en algunas de sus obras como son Los Caprichos. La situación de la mujer a lo largo de la historia ha ido cambiando poco a poco y aunque al siglo de las luces supuso un cambio intelectual en toda Europa, parece que no lo supuso para la situación femenina. Esto podemos verlo perfectamente a través de las obras de arte y la literatura que se estaba haciendo en aquel momento. Goya fue uno de los que denunció a través de su arte la situación de España, de su clero y de su nobleza, y que tocó también la prostitución y muchos otros temas controversiales. Eso es lo que vamos a tratar en esta presentación. En el índice que tenéis a continuación os explicamos un poco la organización del trabajo. En un principio se hará una introducción en la que hablaremos de la biografía de Goya, de cómo era la educación femenina de la época y de la prostitución en España. Seguidamente se hablará sobre los caprichos, qué eran y en qué consistían, y seguidamente a esto ya sí que nos meteremos un poco más en profundidad en 6 de los caprichos, que son el capricho número 15, el capricho número 16, el 17, el 19, el 22 y el 34. A Goya le tocó vivir en una época convulsa, desde el auge de Carlos III hasta la tiranía de Fernando VII. Fue una época muy conflictiva en España y en general en el resto de Europa, pero este artista no se mantuvo al margen, sino que contribuyó a su manera con una serie de críticas que supo plasmar a través de grabados. Le caracteriza una gran sensibilidad, lo que es clave para el entendimiento de gran parte de su obra. Tradicionalmente se ha dicho que Goya era analfabeto, pero que tenía muchísima imaginación. Este argumento se desmiente en las recientes investigaciones de Levitin y Nostrom, en las que se aclara que Goya tenía conocimiento de la literatura emblemática renacentista, además de mantener una relación muy estrecha con los círculos intelectuales de la época. En cuanto a la educación femenina, durante el siglo XVIII español, la educación que recibían las mujeres era muy diferente en comparación con la que recibimos en la actualidad. A las niñas se les instruía en las labores domésticas y se les enseñaba algo de religión. Esto lo conocemos por la Real Provisión de Carlos III. Isidoro de Morales argumentaba que la escasa formación de las mujeres las dejaba en una situación precaria, en la que las únicas opciones de futuro eran los matrimonios obligados y la prostitución. En ese momento era cuando la Ilustración llegó a su punto más álgido. Algunos, como el francés Rousseau, en su obra El Emile, de 1762, que traducido al español sería Emilio o de la educación, exponía que la mujer estaba hecha para complementar al hombre. No tiene vida propia, sino que debe complacerlos, y la educación que se le debe dar es la de estar sometida al hombre, adquiriendo un papel secundario y subordinado. Deben hacerles la vida agradable, hacerse amar, educarlos de jóvenes y cuidarlos de mayores. Por tanto, aprueba la educación femenina, pero siempre y cuando les sea de utilidad al género masculino. El artista ilustrado del que ya hemos hablado anteriormente fue Goya. Con su obra Los Caprichos, la cual más tarde analizaremos, trata de denunciar la sociedad en la que vive, aunque esto lo hace en la mayoría de su obra. Muy conocidas son sus pinturas negras. Sin embargo, estos grabados los dedicó a mujeres, en especial a las meretrices, ya que desde la antigüedad se ha intentado demonizar a las prostitutas, pero Goya las presenta como víctimas de una sociedad que no les ofrece ninguna alternativa. En cuanto a la prostitución en España, durante la Edad Media y gran parte de la moderna, en España los prostíbulos habían sido muy regulados, pero fue con la conquista de América cuando aumentó la expansión de las enfermedades venéreas, por lo que en 1661 fue declarada ilegal por el monarca Felipe IV. Pero las medidas que se tomaron no impidieron que estas prácticas se siguieran llevando a cabo en las calles, convirtiéndose en la actividad más floreciente de la España del siglo XVIII. Pero ahora fuera del control que habían tenido hasta entonces. El interés que siente Goya por la prostitución procede de varias fuentes. En primer lugar, no ignora la astucia de las mujeres al demostrar su picardía, argumento que anteriormente ya había sido utilizado por grandes artistas españoles como Murillo y Paret,
pero por otro lado buscaba representar la violencia, incluso penal, dirigida a las mujeres prostituidas. Es el primero en verlas como representación gráfica de la sociedad en la que vive. Goya, además de tratar la prostitución en sí, también la relaciona con la religión, el matrimonio y la delincuencia. Las prostitutas tenían una relación difícil con la iglesia porque practicaban su oficio a la sombra de estos edificios religiosos y durante sus solemnidades. Según el informe oficial de 1800, muchas de estas mujeres irrumpen en las procesiones de Corpus Christi, cantando romances indecentes, además de con la intención de buscar clientela. Estas prácticas llegaron a causar tanto disturbio que en 1815 se prohibió que las mujeres asistieran a las procesiones de Semana Santa. Estas prostitutas pertenecían a burdeles que se llamaban en jerga popular conventículos, y tras ser detenidas por haber ejercido su oficio, eran ingresadas en casas de Magdalena, de las que solo podían salir para entrar en un convento para casarse. Los Caprichos son una serie de grabados en los que Goya comenzó a trabajar en enero de 1793, cuando el artista se encontraba de viaje en Andalucía por problemas de salud. En otoño de ese mismo año el artista regresa a Madrid, pero con una gran sordera como secuela de su enfermedad que la acompañará hasta su muerte. Esta enfermedad lo postró durante mucho tiempo en la cama, por lo que Goya aprovechó para dibujar sus caprichos, que más tarde titulará con este nombre a la obra. Aunque en un primer momento, e inspirado por Quevedo, tenía pensado titularla Sueños. En el siglo XVII, este poeta había titulado así un ensayo para evitar la censura, pero Goya abandonó esta idea. Con un novedoso lenguaje, recurrió a los grabados para conseguir una gran difusión. Su valor estético radica en que ofreció un imaginario inexistente hasta el momento, que funcionará como ejemplo para el desarrollo de la pintura romántica. Los Caprichos finalmente constituyeron una serie de 80 emblemas que se conoce que fueron pensados para ser un libro de escenas. Presentaba una gran crítica de la sociedad en la que Goya vivía, en la que trataba con sátira muchos temas relacionados con la nobleza y el clero. También trataba en algunas de ellas la prostitución. Esa crítica y pensamiento expresado en Los Caprichos se resumen en la predilección del artista a la representación de la belleza femenina de las majas como algo dócil, interés que ya había sido demostrado en ocasiones anteriores. Además de expresar un sentimiento de lástima y pena por estas mujeres que eran víctimas de su sociedad, no son representadas como niñas ingenuas, sino como cómplices pasivos, porque saben que no tienen otra alternativa. Por su parte, realiza caricaturas en el personaje de la alcahueta. Estas son las perpetuadoras del oficio. Vienen a ser tanto el explotador como la víctima, porque en su momento también ocuparon el lugar de las mujeres de las que hablábamos anteriormente. Asimismo, con ellas se representa una gran incoherencia, al ser personajes de una supuesta maldad, también son representadas portando rosarios. Por otro lado, los hombres son culpables de no refrenar su lujuria y también son víctimas, al convertirse en juguetes que las alcahuetas manejan a su antojo, lo que les lleva a perder su fortuna económica. Finalmente, denuncia a los representantes del poder, que son los alguaciles, soldados y jueces. En lugar de poner orden a esta situación, la consienten y se aprovechan de ella. Algunos de los grabados donde podemos ver que Goya trata la prostitución y el celestinaje y trata de mostrar siempre con ese toque humorístico, recordando cómo el engaño y la mentira es la enfermedad que domina el mundo. Este grabado es Bellos Consejos número 15. La técnica es agua tinta y agua fuerte sobre acero, y las dimensiones son 306 por 201 milímetros y el soporte es papel perjurado ahuesado. Es una obviedad que estamos ante una escena de alcahuetería. En estos grabados se representa a una joven con una celestina, que es la representación del engaño. Según algunos escritos, Goya quiso representarla como torcida en la intención al pintarle el torso de frente y las piernas dobladas, así casi de forma inhumana hacia un lateral. Y acentuando esta posición, corpora aún más su representación de la mentira, ya que la mentira suele hablar de lado. La joven en este caso sería la personificación del engaño. Como tiene la mantilla que le ensombrece la mirada,
haciendo como que no se descubran sus ojos, que eso sería el engaño. Y en la genealogía de Gracián, el engaño es la hija de la mentira, al igual que lo es la prostituta de la Celestina. Bueno, este es el capricho número 16, se titula Dios la perdone y era su madre, tiene la misma técnica que el anterior, el agua tinta y el agua fuerte, tiene las mismas dimensiones y tiene el mismo soporte, como era de esperar, que es el papel perjurado ahuesado. En este caso podemos observar a una prostituta que es seguida de cerca por una anciana que está pidiendo limosna y que casualmente es su madre, pero esta joven no la reconoce. Esto muestra aparentemente el engaño de las apariencias, todo siempre relacionado con la mentira y con el engaño, y donde prima el vivir en la ignorancia y la malicia, puesto que estos grabados fueron pensados para componer un libro de emblemas que refleja la sociedad en la que el artista vivía. Se refiere claramente a la ignorancia del príncipe con respecto a la situación de su propio pueblo. En este caso, como podéis observar en el grabado, prima la oscuridad, que es una forma de representar la malicia. Además, la anciana encorvada y vistiendo de blanco y negro representaba la mentira, y la joven que se retuerce representa el engaño, además de representar también la soberbia. Bueno, continuamos con el capricho número 17, que se llama Bien tirada está. En este caso la técnica es agua tinta, agua fuerte y escoplo. Las dimensiones son exactamente las mismas y el soporte igual, el papel perjurado ahuesado. En este grabado se representa a una joven que está estirando la pierna y que la muestra al público, y a la anciana que la acompaña en este caso. Representan a los mismos personajes anteriores, pero en este caso se encuentran como en el momento de la preparación del engaño, ¿no? En este caso es una manera de divertir o entretener al príncipe para que no preste atención a su principal asunto. Pero como podemos observar, hay un rayo de luz que ilumina la espalda de la joven, lo que representa la verdad. Es la representación del engaño quedando al descubierto, al recibir la luz que muestra su verdadero aspecto, que es así como encorvado y con mala inclinación. Continuamos con el capricho número 19, en este caso se titula Todos caerán. La técnica es la misma, agua fuerte y agua tinta bruñida, las dimensiones son 219 por 146 milímetros y el soporte es el mismo, papel perjurado ahuesado. En este caso la escena presenta a una anciana cuya cabeza está cubierta por un paño y que está acompañada por dos prostitutas, las cuales despluman a un pájaro con cabeza humana. Por encima de esta escena encontramos varias de estas aves revoloteando. Apoyada en una de las ramas se encuentra una mujer con cuerpo de ave con un generoso seno, lo que indica que se trata de una alegoría de la prostitución. Y además atrae a los demás pájaros hombres que revolotean alrededor. Cada uno representa a una clase social, por lo que este grabado representa a una mujer que es utilizada como señuelo para atraer a la clientela, mientras que las otras prostitutas los despluman. El capricho número 22, que se titula Pobrecitas. En este caso la técnica es la misma, agua fuerte y agua tinta bruñida, las dimensiones son 218 por 153 milímetros, el soporte es exactamente el mismo, papel perjurado y ahuesado. En el siguiente grabado nos presenta 4 figuras. Las dos primeras son mujeres que llevan su rostro cubierto y le siguen 2 alguaciles. Acaban de atravesar el arco que los conduce hasta la cárcel. Gracias a la técnica de Goya se consigue este paisaje oscuro y de penumbra que envuelve a las figuras contrarrestando con la luz brillante del fondo que anuncia el alba. El futuro de estas prostitutas sería probablemente el asilo de San Fernando. Esta obra en concreto supone una sátira contra todos los que ejercen la ley, porque en ocasiones las extorsionaban con el fin de obtener beneficios. Y el último capricho que vamos a tratar un poco más en profundidad en este trabajo es el capricho número 34, titulado La reina del sueño. La técnica es agua fuerte y agua tinta bruñida, las dimensiones son 306 por 201 milímetros, el soporte es papel perjurado ahuesado y en este caso podemos observar a un grupo de mujeres con la cabeza cubierta que se encuentran sentadas en el suelo de lo que parece una celda, en la que entra muy poca luz,
Se cree que fue la manera que tuvo Goya de representar el trato tan inhumano al que estaban sometidas las mujeres que se dedicaban a la prostitución en la vía pública, aunque ha recibido diferentes interpretaciones, creyéndose también que se trataban de monjas que tuvieron relaciones sexuales con los monjes, aunque realmente lo más seguro es que sean alcahuetas a las que Goya siempre representa con la cabeza cubierta.